sociales en esta mañana, en este día. Dios les bendiga donde ustedes se encuentren en sus casas. Dios les guarde, les bendiga. El día de hoy estaremos hablando acerca del mensaje de Cristo a las iglesias. El mensaje de Cristo a las iglesias. En Apocalipsis, el último de los libros, encontramos el mensaje a las 7 iglesias. Esta fue la visión que Dios le dio a el apóstol Juan. El apóstol Juan, que por cierto fue el último de los discípulos en morir, ya que todos murieron antes que él. El apóstol Juan fue desterrado por predicar el evangelio en la isla de Patmos. Por supuesto, todo esto fue en la región de Asia en aquel antiguo tiempo. Y cuando estuvo desterrado en la isla de Patmos, recibió la revelación que forma el libro, el último libro de la Biblia que conocemos como el Apocalipsis, o como también se conoce la revelación en otros términos. Mientras estuvo ahí desterrado, recibió la revelación, y parte de la revelación que recibió fue el mensaje a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias existían en la época de Juan, y cada una de estas iglesias tenía características distintas de cada una de ellas. Entendemos a través de este mensaje que cada una de estas iglesias representan una época en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia se representa una época en cada una de estas iglesias. Hasta llegar a la última, que es la iglesia de la Odisea. Ahora, estas iglesias eran iglesias reales. Estas eran iglesias que habían sido fundadas por los apóstoles y estaban establecidas en aquella región de Asia, donde mencionamos las iglesias que estaban ahí, cada una de ellas: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, la última de las iglesias mencionadas en el capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis. Ahora, podemos entender que cada una de estas iglesias representan de manera general las diferentes características de las iglesias a nivel mundial. Hay una sola iglesia de Cristo. Quiero explicar esto. Hay una sola iglesia de Cristo en todo el mundo. Pero podríamos identificar 7 modelos de iglesia en la iglesia de Cristo. O sea, en El Salvador se habla que somos el 50% de evangélicos de la población total en El Salvador. Dentro de este 50% existen grandes denominaciones que forman muchas iglesias. Hay algunas denominaciones que tienen 2,000 iglesias, que tienen 5,000 iglesias. Hay diferentes denominaciones que tienen diferentes iglesias. Pero cuando hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis, podemos entender que cada una de estas características representa algún tipo de iglesia. Por ejemplo, estas características se pueden identificar y decir: la iglesia tal se parece a la iglesia de Éfeso. La otra iglesia de allá se parece a la iglesia de Esmirna. O la otra iglesia parece a la iglesia de Tiatira o de Pérgamo. Entonces, cada una de estas iglesias también nos habla de esas características particulares de cada una de iglesias, a pesar de que son miles de millones de iglesias a nivel mundial. Pero la otra interpretación es que cada una de estas iglesias también representa una época. A través de toda la historia de la iglesia, representa etapas que la iglesia ha vivido o está viviendo.
Por ejemplo, cuando Cristo fundó la iglesia, su iglesia, cuando le dice a Pedro en Mateo capítulo 16, cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos, recuerdan, comenzaron a decir, Señor, dicen que eres Elías, o dicen que eres un profeta, o dicen que eres esto, y dicen que eres esto otro. Y entonces el Señor les dice, ¿y ustedes quién creen que soy? ¿O quién dicen ustedes que soy? Y Pedro, por supuesto, recibió la revelación del Padre a través del Espíritu Santo, y él le dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es el término griego para decir ungido. Es en el término hebreo decir ungido. Tú eres el ungido de Dios. En hebreo le dijo, tú eres el ungido de Dios. En griego sería, tú eres el Cristo. Entonces, cuando él le dice así, Hijo del Dios Altísimo, le dice Jesús, le dice, bien has dicho, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, Jesús fundó su iglesia, lo que conocemos como iglesia, pero al principio la iglesia carecía de muchas cosas materiales como las que tenemos hoy en día. Por ejemplo, ustedes saben que la tecnología ha venido descubriéndose y ha venido creciendo a través de la historia de la humanidad. En el tiempo de Jesús no habían selfies, no habían cámaras, no habían teléfonos, no habían equipos de sonido como los que usamos hoy. Entonces les tocaba que predicara a puro pulmón. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacía Jesús? Jesús se subía a lugares altos, para que cuando una persona habla de un lugar alto, la voz se extiende con facilidad y puede hablársele a muchas personas. Por eso es que nosotros en las iglesias, los púlpitos o los altares que nosotros hacemos en las iglesias tienen que ser más altos que el nivel de la congregación. ¿Por qué? Para que la voz se pueda extender hacia todos. Entonces uno dice, ¿y por qué los altares son así? Todo tiene una razón. Los altares tienen que estar más altos del nivel del piso normal para que la voz pueda llegar con facilidad a todo, para que no tengamos obstáculos. Pero si usted se sienta o si usted se pone al nivel de la gente y la gente está más alta, solo lo van a oír los de adelante y los de atrás ni lo van a ver. Entonces, para que sea visto, para que sea oído, tiene que estar en alto. Entonces, bienaventurados los altos, porque ellos verán a los últimos. Entonces, la iglesia primitiva se le llama, aunque a mí no me gusta mucho el término primitivo porque parece que estamos hablando de primates, pero es el término que se le conoce comúnmente en la historia de la iglesia. Se le llama la iglesia primitiva, que quiere decir primero. Realmente no viene de primates, sino viene de primero. La primera iglesia era una iglesia que carecía de sillas, carecía de micrófonos, carecía de equipos de sonido, carecía de computadoras, de teléfonos, pero tenían algo muy especial que hoy la iglesia moderna es la que está careciendo. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba llena del poder del Espíritu Santo. No tenían bocinas, no tenían bancas, no tenían un montón de cosas, pero estaban llenos del poder de Dios. Ahora las iglesias de ahora están llenas de tecnología, pero ya no se siente el Espíritu Santo en esos lugares. Porque uno lo que, en vez de ir a buscar el Espíritu, muchos van a buscar carne. Y entonces lo que se siente ahora en las iglesias es pura carne, más que solo modelos hay ahora. Tanto hombres como mujeres. Porque los hermanos llegan a modelar su cuerpo. Ya los ministros de alabanza, los pastores, empezando desde las cabezas, ya parecen modelos de ropa, porque lo que llegan a modelar es la ropa, es el traje y es el cuerpo, las libras que han bajado. Las hermanas del coro lo que llegan a modelar es la figura que tienen ahora. Entonces ahora se llega a modelar en vez de hacer algo más importante, que es, hermanos, darle al mundo, a la gente necesitada,
ahora lo que el mundo necesita es a Dios. Lo que el mundo necesita, la gente necesita al llegar a la iglesia, lo que necesitan ver es la gloria de Dios. No necesitan ver otra cosa en la iglesia. Yo no vengo a la iglesia a ver marcas de relojes, de teléfonos, de modelos. Yo no vengo a la iglesia a ver eso. Yo vengo a la iglesia porque estoy necesitado, porque estoy hambriento del Espíritu, porque necesito ser lleno de la gloria de Dios. Por eso vengo a la iglesia. Por eso vengo al local, para los que tienen problemas con los términos, que no, hermano, no es local, no es iglesia, es templo, y no es templo, es local. Ese es un problema con los fariseos. Porque uno dice, hermano, no es iglesia, la iglesia somos nosotros. Ok. Pues el templo, no, hermano, el templo somos nosotros. Entonces, ¿cómo le digo? Local, 4 paredes. Ahí ya no dicen nada. Lo critican a uno porque le dicen iglesia y templo, pero no le dicen cómo le van a decir. Si van a enseñar, enseñen completa la clase, no la dejen a media. Entonces, cuando venimos a las 4 paredes, venimos al local, venimos a buscar de la presencia del Señor, porque juntos en armonía, dice la palabra en el Salmo, es bueno estar juntos en armonía, más cuando invocamos el nombre del Señor, ahí desciende el Señor con su presencia. Así que la iglesia ha tenido épocas. La iglesia de Cristo a través de los años ha experimentado diferentes épocas. Y usted sabe cómo la iglesia primitiva carecía de locales. Ellos se reunían en casas. Vaya, la siguiente semana nos vamos a reunir en la casa de la hermana Santos. Y ahí se iba la iglesia. Luego la hermana Santos sacaba tamales y hacía de todo, y gloria a Dios, porque había comida y había pan. Pero luego, hermanos, miren, entonces, y mañana, yo quiero que nos reunamos a donde la casa de la hermana Martita. Y entonces a la siguiente semana o al siguiente día, donde la casa de Martita, ahí nos reuníamos. Y Martita sacaba otros panes con gallina y todos bien comidos. Luego que los serpas decían, ahora vengan donde mí. Y así era como la iglesia primitiva se movía. No tenían un lugar fijo. No tenían un lugar fijo. Y hoy las iglesias se establecen en un solo lugar y ya no se quieren mover de ahí. No han entendido que la iglesia de Cristo no es estática. La iglesia de Cristo se mueve por todas partes. En el propósito de Dios. Hoy estamos en El Salvador, mañana estamos en Honduras. Y después nos vamos para Guatemala y después por Israel. Y de ahí regresamos y le damos la vuelta al mundo. Gloria a Dios. Le damos la vuelta al mundo, pero no en el mundo, sino en el Espíritu. Entonces, la iglesia primitiva era una iglesia que estaba moviéndose por todas partes. Carecían de tecnología, carecían de muchas cosas, pero estaban llenos del poder de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo. Gracias. Entonces, las 7 iglesias en Apocalipsis representan esas épocas. La iglesia primitiva, entonces, los líderes de la iglesia primitiva no tenían títulos como los que tenemos ahora, que licenciado en teología, licenciado en divinidades, PH, máster en teología, ahora diplomado en liderazgo. O sea, ahora hay un montón de títulos que los primeros discípulos y líderes de la iglesia de aquella época no tenían títulos. ¿Por qué? Porque se reconocía el llamado de Dios. Y así es como debe ser hasta el día de hoy. Ningún instituto bíblico, ninguna universidad teológica tiene autorización para dar títulos ministeriales. Si lo hacen es porque son atrevidos, pero realmente los títulos o los ministerios, más bien dicho, son dados por Dios. Así que una universidad no va a venir a decir, pastor, porque te graduaste de 5 años. ¿Con qué derecho? Si esos títulos solo los da el Señor y los da por gracia, sabe que no los da por capacidad. Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Y muchas veces Él llama a quien para nosotros no califica. ¿Se acuerdan cuando fueron a llamar a David como rey de Israel?
Si ese cipote ya andaba en la loma con las cabras, y tenés a alguien más y le saca el padre le saca a los hijos y sale todo el hermoso y grande y fuerte. Este es, decía el profeta Samuel. Este es, y no mires a su parecer, le dice el Señor, porque yo veo lo que está dentro del corazón. Tenés otro más, sí tengo uno allá, ese cipote que anda ahí con las cabras, con las ovejas, ese cipote todavía no le veo talle. Ese es, dijo el Señor. Así que Dios da los llamados a personas que no califican en lo humano, pero como Dios a hijos donde se quiere glorificar. El Señor toma lo vil y menospreciado para celo de los que se creen sabios, para los que se creen entendidos, para los que creen que califican. Así que si usted se cree que califica para servir a Dios, está descalificado. Si usted se considera que no califica, usted puede ser escogido para servir al Señor. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia de la Odisea es entonces el mensaje que aplicamos para estos tiempos. La iglesia ha venido evolucionando a través de los años y conforme la historia comenzaron a obtener los que fueron locales, 4 paredes, comenzaron a poner sillas, comenzaron a poner bancas, comenzaron a poner diferentes cosas a tal grado que ahora, hoy en día, las iglesias tienen aire acondicionado, alfombrado, ya no son sillas, son butacas ahora acolchonadas, ahora hasta se recuestan reclinables, ahora y con pantallas táctiles y ya parece un hotel la iglesia. Ya parece un lugar para ir a descansar, porque hasta da ganas tirarse en esas iglesias que tienen alfombra. Hasta unos cuando caen éxtasis, hasta bien rico se siente, ¿verdad? Porque no duele, porque estás en alfombra. Pero cuando estaban aquellos locales de tierra, ¿se acuerdan cuando comenzamos nosotros en aquel local, ahí aquella casita, aquel patio? Comenzamos en un patio lleno de tierra, donde al arrodillarnos nos ensuciábamos la ropa. De repente el hermano dijo, bueno, los hermanos se ensucian, les voy a poner grava, dijo. Peor más, nos heríamos las rodillas con las piedras. Cada hermano lo que hizo fue que llevaba su cojín, un cojín o algo para ponerlo cuando nos arrodillábamos. Y los zapatos todos pelados de la punta, porque igual yo no podía andar cuidando mis zapatos. Yo decía, ni modo, y así nos tocaba arrodillarnos con el pantalón. Las hermanas, porque lo bueno tienen falda, se podían subir un poquito la rodilla, pero el varón, ¿cómo se sube el pantalón hasta la rodilla? Entonces nos tocaba arrodillarnos en la piedra, y algunos ponían colchón, y otros pues nos tocaba pegarnos los zapatos. Pero la iglesia ha venido evolucionando, así como hemos evolucionado nosotros. Ha venido evolucionando a tal grado que ahora hay tecnologías, ahora hay de todo, y nos hemos olvidado muchas veces lo más importante. Esto del COVID vino a hacer un despertar de Dios a todo el mundo. No solamente las empresas, no solamente los millonarios, no solamente ellos se dieron cuenta de algunas cosas en las cuales estaban fallando, sino que también la misma iglesia de Cristo nos hemos dado cuenta de las carencias que existían, carencias en las cuales como líderes no estábamos actuando correctamente. El Señor permitió que a través del COVID viniera una dispersión de las ovejas. Y calabaza, cada quien para su casa. Y se quedó el pastor sin rebaño, se quedó el pastor sin nada. ¿Y a dónde andan las ovejas? Allá anda una por allá, allá anda la otra por allá, allá anda la otra por allá, y allá anda el pastor queriendo recoger. Y sabe que Dios le está enseñando, las ovejas son mías. Las ovejas no son tuyas. Y entonces, y la economía, que era una de las maneras como los ministros y los ministerios se han sostenido, y ahora ¿cómo vamos a hacer? Ahora ¿quién podrá ayudarnos? Y Dios ha demostrado que la obra es de Él, y al que Él llama lo respalda, y el Señor lo sostiene, y hasta el día de hoy
hasta el día de hoy no hemos dejado de comer. Porque el Señor es fiel. El Señor nos ha guardado de una y de otra manera. Y a los que se ha llevado en este proceso, a los que se ha llevado, bienvenido, pase adelante. Y a los que se ha llevado, el Señor se los ha llevado en su propósito. Dios tiene sus propósitos y se los ha llevado en su propósito. Así es que cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que papá es fiel, pero usted y yo tenemos que examinarnos. Y en esta mañana entonces yo quiero que leamos el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la última etapa de la iglesia antes de que Cristo venga. Y si no nos arrepentimos de esa condición, estamos hablando del mensaje a las 7 iglesias que está en Apocalipsis, y si no nos arrepentimos de algo que está mal, el Señor viene por su iglesia y nos vamos a quedar. Ahora, vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Yo leo para usted, para que usted pueda escuchar. Si no tiene Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Y dicen que Dios no castiga, ¿verdad? Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al principio de la revelación que Juan tiene, el Señor le habló a Juan en visión y le mostró este símbolo que tenemos acá. Este símbolo se conoce como el menorá, o la menora, o candelabro. Este es un símbolo judío. Este es un símbolo que en Apocalipsis aparece, que Dios se lo mostró a Juan, como también se lo mostró a Moisés. Este es un símbolo que caracteriza al pueblo judío, pero quiero aclarar, este símbolo no es de los judíos. Este símbolo es de Dios. Dios lo creó, Él lo hizo. No lo inventaron los judíos. Esto lo inventó el Señor. Y tiene, obviamente, siete brazos que representan, esto en realidad, en conclusión, representa la presencia de Dios. Los 7 espíritus de Dios, que son Dios mismo, el Espíritu Santo. Ahora, cada una de las iglesias le dice al principio Dios a Juan que cada una de las iglesias tiene un menorá. O sea, cada una de las iglesias tiene la presencia de Dios. Pero a través de la historia, las iglesias comenzaron a modernizarse. Y miren, le voy a decir claro,
Modernizarse no es pecado. No es pecado. Si usted ya no quiere caminar y a sus zapatos le pone ruedas y le pone un motor, porque usted ya no va a caminar, sino que ahora quiere correr sin hacer esfuerzo y consigue unos zapatos voladores tal vez, no es pecado. No le voy a decir hijo del diablo que anda con zapatos voladores. No, señor, está bien. Está bien si usted se quiere modernizar, si ya no quiere caminar y solo va a andar ahí. Ya no quiere caminar el hermano, solo quiere andar en sillas de esas voladoras. Bueno, está bien. Modernizarse no es pecado. El pecado es apartarse de Dios. El pecado es desobedecer a su palabra. El pecado es olvidarse de quién te dio la bendición, la victoria, quién te ha prosperado. Ese es el pecado. Que cuando ya andas en las nubes con zapatos voladores y ya todo viene ya, todo electrónico el hermano, ya cuando ya solo parece que le queda. Ya cuando uno ya se hace todo moderno, olvidarse de quién te dio la vida. Ese es el pecado. Entonces cuando Dios habla y le dice a la Odisea, es una época en la cual la iglesia de este tiempo está viviendo como la iglesia de la Odisea. Por muy pequeña que sea la iglesia, ya hay tecnología en nuestros templos. Por muy pequeñas que sean las iglesias, ya los pastores y líderes y hermanos ya andamos teléfonos inteligentes. Una gran ironía, dicen por ahí, que ahora que la gente tiene teléfonos inteligentes, nosotros nos hemos hecho menos inteligentes. No hay que cambiar la inteligencia del teléfono por la nuestra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay que mantenerse en el camino de la sabiduría. Hay que temer al Señor. Así que dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? Algunos decían que cada iglesia tiene un ángel, un ser espiritual, y es válida esa interpretación. Usted sabe que nosotros hoy que estamos acá reunidos, hay ángeles de Dios presentes en esta reunión. Hay ángeles de Dios acá. Y hay un delegado angelical de parte de Dios que toma nota de lo que pasa en esta iglesia. Porque si el pastor se le olvida pasar el reporte, porque como pastor también nosotros tenemos que reportarnos delante del Señor y decirle, papá, mira, fíjate que la iglesia está así, 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 pasó esto, esto y esto y esto. Ahí también van las quejas y van de todo, ¿verdad? Y los llantos y los, ay Señor, mira tal cosa. Tenemos que reportar como pastores a Dios. Pero también hay un ángel que está tomando nota. Para que cuando en aquel día sean abiertos los libros, el pastor va a venir a inventar, yo hice esto y esto y esto. Vamos a ver, ángel, ¿cuál es el que estaba encargado de venir por acá? A ver si es verdad lo que dice él que hizo. No, señor, él no hizo eso. Aquí está, ¿ves? El día tal y tal cosa pasó esto y esto y esto. Él no va a pasar por inocente al culpable. Entonces, ¿es válida la interpretación de que hay un ángel espiritual de Dios? Sí, pero también es válida la palabra ángel significa mensajero. Entonces, cada iglesia tiene un mensajero humano al cual se le denomina pastor. Es el que lleva el mensaje para esa congregación. También es válida esa interpretación y es la que la mayoría acepta y dice, esto es el ángel de la iglesia, no es un ángel del cielo, un ángel espiritual, sino que se refiere al pastor, al obispo. Y está bien también esa interpretación. Ninguna de las dos se contradice. Yo creería que tenemos tanto presencia angelical como también presencia humana y que también tenemos que dar cuentas a Dios y que también se nos está tomando nota de lo que hacemos. Así que tomaremos de que se refiere al líder espiritual, al pastor, y dice, escribe al ángel, porque este mensaje va para el pastor. He aquí el amén, el que quiere decir el así sea, el veraz, el verdadero, el testigo fiel y verdadero. Lo recalca.
El principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Comienza a decir que la iglesia Laodicea, que representa la época de la iglesia de los últimos tiempos, o sea, la iglesia de hoy, del 2020, año 2020, dice de que Dios encuentra la iglesia tibia. Ese es como está la iglesia hoy en día, tibia. Ya no se sabía si era helada o caliente. Antes del COVID ya no se sabía la iglesia si era caliente o helada, porque ya andaba entre, bueno, ¿y qué sos? ¿Sos o no sos? Ya no se sabía si eran cristianos o eran mundanos. Ah, pero mire ahora con el COVID, ahora sí ya se ve quién es cristiano y quién no, ¿verdad? Porque ahora ya se calentaron. O ya nos calentamos. Ahora sí, ya lucha. Gloria a Dios. Porque ahora nos calentamos, pero antes, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Nadie quería oír de Dios. La gente que no quería, que nunca visitó las iglesias, la gente que no buscaba de Dios, ahora ahí están poniendo alabanzas, ahí están haciendo devocionales en los hogares. Digo, oremos. ¿Por qué? Porque ya saben que se murió el vecino, que se murió fulano, que se murió sutano, y ahora hemos visto cuántas personas están falleciendo, hermano, y para nosotros es de tristeza ver a nuestros hermanos, conocidos, amigos, familiares que han muerto. Es triste, pero papá lo ha determinado así. Así que oramos más. Yo creo que ahora la iglesia está orando más, y es por esto que la iglesia todavía hay una parte que necesita definirse. Entonces lo primero que el Señor está hablando: no te has definido, has perdido tu temperatura, has perdido si eres de Dios o no eres de Dios, has perdido la fe, has perdido tu llenura espiritual. Dice: yo conozco tus obras, no te vas a esconder de mí. Verso 16: por cuanto eres tibio. Aquí le está diciendo: eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, algunos interpretan que frío se refiere al pecador mundano y caliente se refiere al cristiano lleno del Espíritu Santo. Y esa es una interpretación incorrecta, porque Dios no está a favor de ser mundanos. Usted piensa que Dios va a decir: mire, ojalá fueras mundano de veras. ¿Cómo que ojalá? Dios le va a decir: ojalá fueras mundano de veras. El Señor no quiere que nadie se pierda. Una bebida fría es agradable, y una bebida caliente también es agradable. La bebida tibia es la que no sirve. ¿Me vas a dar un fresco y me lo das tibio? ¿Qué pasó? ¿Le faltó hielo? ¿Me vas a dar un café y me lo vas a dar tibio? ¿Qué pasó? Que se sienta calientito. ¿Le vas a dar una sopa tibia? Toda ahí cuajándose ahí. No, caliente. Entonces, no está diciendo Dios: ojalá seas mundano o seas cristiano. No se interpreta así. Se interpreta que seas definido. Sos agradable, sos agradable en cualquiera de las dos ramas. Frío o caliente, las dos son agradables en su momento. ¿Cuál es? Pero así como estás, no me son agradables. Eres tibio, por tanto te vomitaré de mi boca, te rechazaré. Y viene, y el tibio, oiga lo que dice el tibio. Pero tú dices, verso 17, y el tibio dice, ¿me vas a rechazar? Yo soy rico. Puede ver apariencia. Puede ver apariencia. Ahora, dice él: yo soy rico. ¿Cómo es cierto? Para Dios, el concepto que la iglesia tiene, la iglesia Odisea, tiene un concepto de sí mismo equivocado.
Se siente sabroso. Se siente caliente o se siente helado, se siente agradable. Y dice, mira, pero vos no sos eso, lo que dice el hermano. Vos no sos caliente, vos te crees caliente, pero no lo sos. Vos te crees helado, pero no lo sos. Vos sos tibio, papá. El concepto que tiene esta iglesia está equivocado. Se considera, en el verso 17, se considera rico. Y me dice, y tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire, la iglesia de estos últimos tiempos llegó a tener una actitud, o tiene una actitud arrogante, que como ahora ya tienen templos grandes, o aunque sean pequeños, pero como los tienen chapados de oro, como ahora los templos pequeños y ya uno se siente emocionado ya cuando baja con el saco y la congregación. ¿Cuántos han venido? Está topada la iglesia. Con 10 que está topado, porque no cabe más. Y ahora se siente, lucha, está topada la iglesia. Entonces, y tú dices, yo soy rico. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Y hay una actitud de soberbia. Yo no necesito nada de nadie. ¿Qué me vas a decir a mí, que soy el pastor, que soy el ministro? Y mire, y dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Comprémoslo. Hermanos, ¿quién que necesita? Comprémoslo. ¿Y por qué no tenemos esto? Entonces, esa falta de humildad, eso que uno demuestra que no necesita nada, ni siquiera necesita del calor de los hermanos, no necesita del amor de los demás. Si me saludan, bueno, y si no, pues me da lo mismo. Entonces, cuando dice, no tengo necesidad de nada, el concepto que la iglesia tiene de sí misma es un concepto muy distinto a la realidad que Dios ve en la iglesia. Y viene el Señor y dice, tú dices esto, esto y esto, te crees esto y esto y esto, ahora yo te voy a decir quién sos en realidad. Y le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado? ¿Desventurado? ¿Qué dijo el Señor en el Sermón del Monte? Bienaventurados son estos y estos. En Mateo 5. Entonces dice, más que felices significa bienaventurado, dichosos. Entonces, bienaventurados, pero tú no eres feliz. Tal vez que te crees rico, pero no eres feliz. Te crees que no necesitas de nada, pero no te sientes dichoso. Hay tristeza, hay vacío en tu corazón. Dice, eres desventurado. Y comienza el Señor, miserable. En vez de ser, se la lleva de rico, y por tanto debería ser generoso. Si dices que eres rico, entonces tendrías que demostrar la riqueza en tu manera de ser. Dar con abundancia, porque dices que eres rico y no tienes necesidad. Cuando das o demuestras el cariño, lo demuestras abundantemente. Pero es rico y cuando viene a dar un centavo, ¿da? ¿Cómo es que dices que eres rico si cuando se trata de dar o demostrar tu riqueza eres miserable? Es importante lo que dice el Señor. Desventurado, miserable. Y aquí es donde viene. No, papito. Rico no sos pobre. Pobre. Porque tenemos una mente muy escasa. Acuérdense que la pobreza realmente viene del corazón. Alguien que tiene un pan dulce y se lo come a escondidas porque no le quiere dar a nadie, o se lo come a escondidas porque tiene miedo que se lo quiten. Eso es pobreza.
tan pobre de mente que no puede ni disfrutar de un pan. Porque está así como que a la rápida, hay que comérselo rápido, hasta que me pida. Me acuerdo en la escuela cuando alguien andaba con el churro o alguien andaba algo, y eran de esos que no les gustaba darle a nadie, ¿verdad? Cuando lo veían a uno, o sea, uno se quedaba con dame. ¿Cuál dame? Y hasta la bolsa se comió. Me acuerdo de una broma que decían, no sé si se acuerdan, echa lagarto. ¿Cómo se llamaba? Échale lagarto, cabal. ¿Se acuerdan de eso? Hacíamos la mano así. Ajá. Hacíamos la mano así. Y le decíamos, échale al lagarto. Era la manera de pedir. Entonces el que tenía el churro o algo, le quitaba algo de lo que él tenía y te lo ponía en el lagarto. Estas son las fauces del lagarto. Échale lagarto, decía uno. Échale lagarto. Y le ponían ahí la comida y entonces uno la agarraba. Ese era, yo creo que solo los que saben le darán like. Entonces, mire, tú eres pobre y por si fuera poco, ciego. Y al final, no hombre, papito, si vieras cómo te veo yo. Y él está con traje, bien adornado, elegante ante el mundo. Él está vestido y anda a la moda. Pero delante de Dios, si vieras cómo te ves delante de mí, estás desnudo, papito. Vergüenza te debería de dar como estás viviendo. Porque te cubrís de falsedad que delante del mundo sirve. Sí, delante del mundo sirve. Porque al pastor, a la pastora, al líder, al hermano, al licenciado, al abogado, al tío, al papá, a la mamá, a ellos los podés engañar. Porque ellos solo ven lo que está por fuera. A ellos le podés venir con tu apariencia, con tu falsedad, al mundo con tus mentiras, pero a Dios no le puedes llegar con mentiras. Delante de Dios, Él no ve la marca de la ropa, del zapato delante de Dios, Él te ve como eres, y ahí nos ve la desnudez, y ahí es donde nos debería dar vergüenza. La actitud que tuvo Adán en el jardín del Edén, que se esconde de Dios y le dice, tuve miedo. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. Al menos Adán todavía, después de haber pecado, todavía era sincero. Todavía entendía la diferencia de estar bien con Dios y sabía cómo era estar mal con Dios. Pero ahora el cristiano de ahora, el de este tiempo, anda desnudo y ni siquiera vergüenza le da. Tiene 2 mujeres y ni siquiera vergüenza le da. Es ladrón y ni siquiera vergüenza le da. ¿Ah? Es borracho, alcohólico, es drogadicto, es de aquí, es de allá y ni siquiera vergüenza le da. Y hablan Biblia y profetizan y hablan lenguas y ni siquiera vergüenza le da. Al menos eso deberíamos tener. Mal hablados y ni siquiera vergüenza nos da. Eso es lo que dice papá, desnudo. Por tanto, ahí viene el consejo de Dios, en su grande amor. Él, oiga, mire, es increíble, pero papá le está hablando a su iglesia, le está hablando a sus hijos. No le está hablando a un perdido. Le está hablando a sus hijos, a los que dicen yo soy hijo de Dios, a los que dicen yo soy profeta de Dios, los que dicen yo soy pastor de Dios, a los que dicen yo soy siervo, sierva de Dios. A ellos les está diciendo, tú eres pobre, miserable, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico realmente. La riqueza verdadera es la riqueza espiritual, la genuina. Se necesita volver a esa comunión con Dios. Te aconsejo que de mí compres. Y le dice, no te voy a regalar. Porque mire, tú dices ser rico, pero eres pobre. Y cualquiera diría, más, te voy a regalar. No, Señor, vas a tener que pagar un precio.
Vas a pagar un precio. Mucha gente todo el tiempo quiere las cosas regaladas. Las enseñanzas que usted le enseña a la iglesia, esas las están botando. Entonces tienen que levantarlas. Tiene que dar un precio a pagar. ¿Y sabe cuál es ese precio? Vas a tener que quemar tu carne. Vas a tener que doblar las rodillas. La gente quiere que Dios obre en su vida, que lo sane, que lo bendiga, que lo guarde, pero no quiere doblar rodillas. Pero no quiere leer la palabra. Solo quiere que oren por mí. Y que oren por mí. Y oren por mí. Y oren por mí. Y que todo el mundo oren por ellos. Y ellos viendo televisión, jugando Nintendo. Novelas y todo eso. Necesitamos pagar compra de mí oro refinado. ¿En qué? En fuego. El oro refinado en fuego. Dice, y vestiduras para que seas rico. Y vestiduras para vestirte. Oiga bien, las vestiduras. Papá, cuando nos encontró en el mundo, nos encontró desnudos. Y Él nos lavó con su sangre, nos limpió y nos dio vestiduras. Pero a través de los años, en la comunión con Dios, nos fuimos perdiendo de esa comunión, a tal grado que perdimos la vestidura de justicia que Dios nos dio. Entonces un cristiano no puede vivir solo por lo que Cristo le dio, o solo por lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Nos santificó, nos justificó, nos lavó con su sangre, y usted no puede vivir solo de eso, porque entonces diría, bueno, ahora yo soy, ¿verdad?, limpio, ahora ya no puedo pecar, ahora ya no me puedo contaminar porque Dios me lavó y Él me lavó de una vez para siempre, así que yo no me voy a preocupar por mantenerme limpio. Sí debes cuidar tu vestidura. Sí debe de cuidar nuestra manera de vivir. Y dice, para que compres vestidura, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aparte, miren, ¿saben por qué no se daba cuenta de cómo estaba? ¿Por qué esta iglesia no se da cuenta de su error? Porque tiene ceguera espiritual. Hasta que el Señor le dice, mira, papito, si es que sos ciego, eres ciego, unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo, dice, y castigo. Papá habla fuerte con esta iglesia. Segunda de Pablo 3:19 dice, ya es tiempo que despierten. Y le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es interesante lo que le dice el Señor, agregando estas palabras, sé pues celoso. Si uno dice, hermano, pero sí que los celos son del diablo. ¿A qué se refiere ser celoso? Usted sabe qué es ser celoso. Usted cela a su esposa, a su esposo, a su novio, a su novia. Usted cuida lo que ama, ¿sí o no? Usted cuida lo que ama. El Señor le está diciendo, aprende a ser celoso, pero no el celo enfermizo. No el celo. ¿Cuál es el celo enfermizo? El celo enfermizo es el que inventa lo que no es real. Ese es el celo enfermizo, que se imagina cosas que no son. Ese es el celo enfermizo. El celo original, que es el de Dios, es el que con justificación cuida lo suyo. Ve que viene el enemigo y que se quiere llevar a la esposa, se quiere llevar al esposo. Usted no le va, hay que se la lleve. Hay que se lo lleve. No. ¿Cómo que se lo lleve? Si es mi esposa. Hombre, marido, cuide su mujer. Si yo veo que ya viene el hermanito ahí y se le siente el espíritu, ¿verdad? No, momento, papá. Aquí, mire, vamos a poner vallado. Cuidar con justificación.
Ese es el celo que agrada a Dios, es el celo correcto. Ahora, papá no cela a nosotros, ¿sabía? Papá no cela. Cuando usted está en la iglesia danzando para el Señor con gozo y alegría, a papá le agrada. Y cuando usted se va a un baile, ¿usted cree que papá no se siente celoso? Le da ganas de agarrarlo del pelo de ahí mismo y sacarlo. Pero ¿cómo lo que le estás bailando al Señor y ahora le estás bailando a quién? ¿A quién? Al mundo, al diablo. Entonces papá es celoso. Sin embargo, él se controla. Él dice, bueno, si vas a caminar por ahí, te va a ir mal. Entonces, dice él, aprende a ser celoso, cuida lo bueno, cuida tu comunión. Y otra cosa, y termina diciendo, y arrepiéntete. Arrepiéntete. He aquí, voy terminando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, oiga bien, este versículo siempre se utilizó para las campañas evangelísticas. Este versículo se utilizó para llamar al pecador, venga. Pero este versículo se lo está diciendo el Señor, estas palabras se las está diciendo a sus hijos, a su iglesia. Le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A los que están adentro, a los que están en esa, yo estoy a la puerta. ¿Sabe qué pasó a la iglesia? La iglesia evolucionó a tal grado que cerró la puerta y sacaron al Señor. Sacaron al Señor, y es como el pueblo judío, que a través de los años Dios le dio la fiesta para celebrar con papá, con Hashem. Pero a través de los años los judíos se quedaron haciendo la fiesta, y ¿sabe qué? Y se olvidaron del cumpleañero. Se olvidaron del cumpleañero. Y así está el pueblo judío en su totalidad. Celebran las fiestas al cumpleañero y se olvidaron del cumpleañero. La iglesia celebra fiesta porque ahora le dicen fiesta a los cultos. Vamos a celebrar fiesta porque le dijo el Señor al pueblo de Israel, deja ir a mi pueblo para que venga y me celebre fiesta. Sí, pero la fiesta es con Jesús. La fiesta es con el Señor. No es solo con nosotros. Pero cuando viene y dice que me celebren fiesta, cuando viene y dice me celebren fiesta, la iglesia del último tiempo se quedó haciendo fiesta, cerraron la puerta y sacaron al Señor. Ahora, ¿qué hay en las iglesias? Hay luces, hay música, hay danzas, hay bailes, hay refrigerios, hay frescos, soda, panes. Hay de todo ahora. Lo que menos hay es el invitado de honor. Lo que menos está es el Señor. Hay presidentes, hay alcaldes, hay diputados en las fiestas de la iglesia hoy en este tiempo, porque ahora la iglesia se lleva en niveles altos. Hay congresistas, hay licenciados, abogados, doctores, pero el que no está es el Señor. Y Él está todavía en su grande amor, tocándonos a la puerta, esperando tal vez alguien oye mi voz y abre la puerta. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Abrirle la puerta al Señor en primer lugar. Y cuando le abramos la puerta al Señor, el punto de atracción, el invitado especial es el Señor. Hay que hacerlo entrar al Señor. Y que cuando entre, que venga y tome su lugar. Su lugar es el trono en nuestras vidas. Su lugar es el lugar especial. Deje que entre el Señor y que tome su lugar. Y los diputados y alcaldes y presidentes y pastores, licenciados, evangelistas, apóstoles, que se sienten en segundo lugar, porque aquel aplauso es para el Señor, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque aquí la gloria y la honra es para el que murió por nosotros en la cruz del Calvario.
Porque ninguno de los diputados, ninguno de ellos moriría por usted, pero ni por sus gallinas pueden morir. Ya van a morir por una persona. Entonces, como iglesia, tenemos que, el consejo es arrepentirnos. Pedirle perdón al Señor. Arrepentimiento es cambiar nuestra mentalidad. Y al cambiar nuestra mentalidad, reconocer en qué hemos fallado. Y al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Cuando dice en el verso 20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo hoy, esta mañana, le quiero invitar a que se ponga de pie para que oremos y le pidamos perdón al Señor. Estamos conscientes que tenemos pecado y vamos a pedir perdón ahora. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor y reconocer que hemos fallado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, en este día, en esta hora, venimos ante ti agradecidos por la vida, por tu amor, por tu misericordia. Señor, tú conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón, conoces nuestro ser completamente. Yo recibo esta palabra, Señor. Reconozco que delante de ti no soy nada. Reconozco que delante de ti yo no sé nada, Señor. Yo reconozco, Señor, que necesito de ti. Señor, vengo a ti necesitado. Y usted que está viéndonos en casa, le invito también que aproveche este momento a donde usted se encuentra y pueda orar conmigo y podamos examinarnos si realmente algo de lo que se ha mencionado hoy realmente es lo que nos está afectando. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Diga, mis hermanos.